Mi querido Sósimo, si me permites, déjame también poner sobre la mesa el imperio de Germán Larrea, que venimos comentando ya en diferentes mesas de investigación contra Líneas Sin Censura, y la denuncia penal contra Grupo México, que alcanza a exfuncionarios de 4 dependencias. El gobierno acusa, como hemos señalado, a Grupo México, y hay exfuncionarios de crímenes ambientales continuados. Leo: la demanda penal contra Grupo México y exfuncionarios de Conagua, Profepa y Semarnat documenta crímenes ambientales continuados y corrupción de personas morales y físicas en el derrame del río Sonora. Por el carácter permanente de los delitos, en la denuncia se les compara con delincuencia organizada, desaparición forzada de personas y portación ilegal de armas. Exservidores públicos habían aceptado remediación de la contaminación generada por el derrame allá en el río Sonora sin que se tuvieran pruebas de ello. Nunca se realizaron labores reales de mitigación y un territorio de 9 municipios permanece tan contaminado como una semana después del desastre, según un documento del que seguramente nos darás más detalles, querido socio. Así es, Vicente, pues ya se sabía esta denuncia, se había señalado que se había denunciado por parte del gobierno federal a Grupo México. Nosotros tenemos copia de esta denuncia y es donde hemos encontrado pues datos que nos parecen muy importantes. No se trata solamente de la denuncia contra el Grupo México por esto de crimen, que de suyo ya es muy importante, un crimen, el peor crimen en materia ambiental por derrame de residuos tóxicos de producto de la minería que se hubiera presentado en México. Hay varios datos muy importantes en esta denuncia, Vicente, y que de entrada, sí, se les compara por su carácter continuado con delitos se trata de delincuencia organizada, desaparición forzada de personas y portación ilegal de armas. ¿Por qué es importante esto, Vicente? Porque no van a poder argumentar. Decir, es que eso ocurrió en 2014, ya entonces prescribieron, etcétera. Me parece que Grupo México ahora sí tendrá que responder porque se trata de crímenes de alto impacto, de carácter ambiental, que no van a poder excusarse diciendo que ya prescribieron. Pero algo también importante, Vicente, se documenta de manera muy clara que esta denuncia no solamente fue en contra de 3 filiales de Grupo México, sino en contra también de exfuncionarios, algunos que ya habían alcanzado a este gobierno, es decir, que eran funcionarios ya de este gobierno, y que le habían lavado la cara a Grupo México. Se trata de exfuncionarios de Conagua, de la propia Semarnat, de la Profepa y también de Cofepris, quienes, pues no sabemos a razón de qué, habían dicho que ya estaba remediado el asunto ambiental y que incluso, dice la propia denuncia, provocaron que se cerrara se extinguiera en su momento el fideicomiso, esto en 2017, y que incluso la denuncia de la que Contralínea posee copia se acusa penalmente a las personas morales Mexicana de Cananea SADCB, Buenavista del Cobre SADCB y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras SADCB, así como decía también Sósimo, exfuncionarios de Conagua, Profepa y Semarnat. A todos los involucrados se les imputan delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción por no haber realizado ni cumplido con las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa le ordenó o impuso. Además, a las empresas del Grupo México se les acusa de la autoría intelectual y material de las conductas activas y omisivas que derivaron en la extinción del fideicomiso con el que se buscaba remediar el daño ecológico y más aún de lograr que se les devolviera un remanente económico. Esto sí es una grosería cuando estos 9 municipios, esta cuenca del río Sonora, está convertida en un infierno ambiental, como lo ha denunciado también aquí con sus investigaciones la querida Nancy Flores. Sí, imaginemos, Vicente, todavía incluso se les regresó dinero. Es que Grupo México pues estuvo acostumbrado siempre a este nivel de impunidad porque pues contaba con el favor de los gobiernos en turno. Y por eso esta denuncia es tan importante, porque es la primera y prácticamente es la única de carácter penal por la que se está acusando a este grupo de estos crímenes, decíamos, ambientales continuados y que involucra, y también es muy importante, Vicente, que sin que digan todavía los nombres exactamente de a quiénes serán a los que se estará investigando, pues sí de manera clara se señala a exfuncionarios
porque, dice la propia denuncia, no acataron la obligación de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, lo anterior al aceptar como solventada la remediación que les informó Grupo México. Tenemos los documentos, Vicente, donde prácticamente Grupo México les dice, ya está remediado la contaminación en el río. Imaginemos, si el río está prácticamente como si hubiera ocurrido hace una semana la contaminación, pero ellos les presentan un documento donde les dicen que ya hay niveles aceptables de saneamiento en el río y simple y sencillamente estos funcionarios firman como aceptado sin ningún tipo de respaldo, es decir, alguna evidencia científica, algún estudio que se hubiera hecho en la zona in situ, ¿no? Ellos inmediatamente a pie juntillas le creen a Grupo México, violando por supuesto la ley, y entonces eso es lo que da pie a la justificación del propio fideicomiso. Se habían aprobado destinar 2,000 millones de pesos para pagar los costos de remediación del sitio, la compensación de los daños al ambiente y a la salud humana, así como las afectaciones materiales a las familias. Se estableció este programa de remediación que en el 2017 funcionarios avalaron se extinguiera este fideicomiso del río Sonora y se le regresara a Grupo México el dinero que estaba ahí. Este documento de febrero de 2017, tú consignas que estaba firmado por Alejo Francisco Manso Díaz, a nombre de Buenavista del Cobre, y Juan José Cervantes Silva, por operadora de minas e instalaciones mineras, mientras por Nacional Financiera, Diego Alberto Cervantes Villegas, y por la Semarnat, Rodolfo Lazi Tamayo, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Fomento y Política Ambiental de la Secretaría. Para la Semarnat, tal colusión entre Grupo México y exservidores públicos puede tipificarse como un delito previsto a los párrafos 1 y 3 del artículo 414 del Código Penal Federal. Se destaca la pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa a quien, sin las medidas de prevención correspondiente, realice actividades con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, tóxicas, radioactivas u otras análogas, y que cause daño a los recursos naturales, a los ecosistemas, al agua, al subsuelo o al ambiente. También se subraya en la denuncia el carácter permanente y continuado del crimen, los efectos que produjo el hecho o conducta criminosa acontecidos en el lugar y tiempos antes citados, a la fecha viven y subsisten sobre el medio ambiente y demás componentes ambientales jurídicamente tutelados. Pues uno nada más se podría imaginar que hay de dos sopas, o fueron chayoteados, o sea, maiceados, recibieron dinero de Grupo México estos personajes para extinguir el fideicomiso, para cerrar el caso, digamos, y hasta regresarle dinero a Grupo México, o de plano son unos imbéciles, irresponsables o incapaces en sus puestos, y cualquiera de las dos tiene tinte criminal, porque están de por medio vidas humanas, bueno, y vidas animales y flora, fauna allá en esta zona del río Sonora, pero estoy pensando en familias que vivían de sus vaquitas, que vivían de sembrar y que ahora están al borde de la muerte por los altos contaminantes. Así es, están en un desastre económico, pero también en un desastre sanitario, es decir, a su propia salud. Personas que no hubieran tenido, o niños que han crecido con enfermedades precisamente producto de este derrame. Y señalar algo, Vicente, incluso el propio expediente señala que ya fue también la Conagua del actual sexenio, en 2019, cuando estaba avalando la remediación en el propio río. Recordarás que Contralínea presentó precisamente en 2019 un reportaje sobre cómo la Conagua seguía controlada por grupos panistas ya en el actual gobierno, y eso motivó incluso que el presidente de la República ordenara una investigación. En efecto, señalaron, se pudo acreditar las ligas de quienes en ese momento encabezaban la propia Conagua con los funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, y hubo una purga en la propia Conagua, por llamarlo de alguna manera, una renovación
en varios de los propios mandos ahí en esta dependencia. Pues de ese momento es cuando ya funcionarios estuvieron incluso avalando esta remediación. Y a veces, Vicente, se dice muy fácil el señalar que, bueno, pues que se trató de un derrame importante, de un derrame de 40,000 litros cúbicos de estos lixiviados, pero, Vicente, estamos hablando de 40 millones de litros, o estamos hablando de casi 11 estadios Azteca, si es que pudiéramos ponerle alguna ilustración para identificar el nivel de este tipo de crimen. Y es un crimen que en la propia denuncia, Vicente, dice algo que también es muy importante. Es un crimen que empezó antes de que ocurriera el derrame, y es un crimen que ha ocurrido después del derrame hasta nuestros días. ¿En qué sentido? Primero, Grupo México sabía que lo que había hecho no iba a poder soportar una serie de residuos como la que iba precisamente a generar. Fue, como ya lo también explicó en su momento la propia secretaria de Medio Ambiente, no fue una negligencia. No es de que vinieron las lluvias atípicas y entonces se derramó. A ver, no. Eran las lluvias normales de cualquier temporada, ni siquiera hubo algún tipo de intensidad importante, pero lo que ocurrió fue que lo que construyó Grupo México no estaba con la capacidad para retener el tipo de lixiviados que ya se habían acumulado. Entonces se trató de un crimen previo porque fue prácticamente a conciencia, a sabiendas. ¿Y por qué lo hacían, Vicente? Pues porque sabían que no les pasaba nada. Si se derramaba, bueno, se derramó, ya veremos qué hacemos y punto. También en la propia denuncia se consigna que una vez que ya está el derrame, en cuanto está ya el derrame, llegan autoridades de Profepa y se dan cuenta que Grupo México no había hecho nada. No había siquiera intentado contener en lo posible, pues ya el derrame, activar protocolos que deberían de tener en caso de que hubiera algún derrame. No tenían, prácticamente estaban de brazos caídos, no hicieron nada. Ya estaba el desastre y no hicieron absolutamente nada. Y luego después, Vicente, pues lo que ya sabemos, que solamente se dedicaron a simular que estaban remediando. Los daños se han evaluado, una evaluación real serían de alrededor de 20,000 millones de pesos solamente para cuestiones que tienen que ver con pérdidas en materia ambiental y en materia de los bienes de las personas. Y solamente el fideicomiso lo hicieron de 2,000 millones de pesos, es decir, del 10%. Y peor aún, en vez de eso, destinarlo realmente a tratar de mitigar estos efectos en la salud de las personas, por ejemplo, lo destinaron a campañas publicitarias diciendo que Grupo México estaba remediando el asunto. Entonces, prácticamente no se hizo nada. Es un delito, decíamos, continuado, que empieza antes del propio derrame, ocurre durante el derrame porque no hicieron ya nada, activar protocolos para tratar de mitigar lo que estaba ocurriendo, y luego después con este fideicomiso que solamente simularon que estaban actuando.